Y yo estaba de espalda y alguien me voceó detrás de ti, y cuando yo miré veo el tipo partido, lleno de sangre, apuntándome con la pistola. El tipo me vació la pistola y yo caí al piso. No, dentro de mí, en mi mente, yo dije: Jesucristo, no me dejes morir aquí, que yo no me he arrepentido. Él hirió personas que estaban hasta para allá y para acá, y la bala no me dieron a mí que estaba acá. Humanamente no se puede explicar. Gloria al Señor, Dios le bendiga a mi gente. Este es su programa Vasos de Honra, por aquí la pastora Marinelis Espinal. Siempre es un privilegio traer este programa que es de tanta edificación para la vida de cada uno de nosotros. En esta ocasión tengo al pastor Taylor Medina, mi amigo, un ministro del Señor. Pastor Taylor, salude, por favor. Amén. Dios bendiga a todos, las personas que están sintonizando, ¿verdad?, el programa. Claro que sí. Están semana tras semana en Vasos de Honra, acompañando a la pastora Marinelis. Amén, gloria a Cristo. Pastor, yo quiero hablar de cómo usted llega al Señor. Sabemos que Dios llama a hombres y mujeres, que el Señor tiene un plan con cada uno, y que cuando Él pone los ojos sobre alguien, esa persona no se zafa. Pero hay una incógnita que yo sé que va a ser de mucha edificación este tema. ¿Qué pasó en su vida para usted llegar a Jesús? Amén. Bueno, mira, la realidad es que yo vengo de un trasfondo un poquito difícil, incómodo. Primero marcado por la pobreza, segundo marcado por el abandono de mi padre, ya que nuestro padre, o por lo menos el padre de mis dos hermanas y mío, no estuvo con nosotros, y fue una madre soltera la que nos crió, que trabajaba en casa de familia. Entonces, en ese tiempo hubieron muchas influencias que fueron penetrando en la vida de uno, y yo particularmente me involucré en el tema de las drogas, las bandas y demás, y estuve pasando básicamente mi adolescencia y mi juventud en ese ambiente. Muchos problemas, muchas situaciones difíciles, y en la calle logré muchas cosas, por así decirlo, en el sentido de que cuando tú consigues 2 o 3 cosas en la calle, tú te sientes que tú coronaste, como dicen la gente. Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llegué a cierto punto en mi vida, yo empecé a sentir un vacío. Y uno de mis compañeros, que era un amigo mío, pero no era de la calle, sino que era un amigo mío, porque yo tenía básicamente 2 vidas en la calle. Yo tenía una vida en la calle y yo bregaba con la música rap. Yo siempre hice rap. O sea, que eras rapero. Yo era rapero. Cuando yo era joven, yo era rapero. De hecho, yo hice uno de los grupos más influyentes acá en República Dominicana, que por lo menos del underground, que se llamaba Dioses Rebelde, que era un grupo muy conocido dentro del underground. Y hay un rapero que todavía hoy en día es muy famoso, que tiene cierto nombre, que se llama Lolo, que es mi discípulo más aventajado. Y yo hice música, y esa era como mi escapatoria. Y había un amigo dentro de ese grupo que él conoció al Señor, y la realidad es que yo me río porque él me predicaba a mí, pero yo pensaba que él estaba en otra cosa. ¿O usted no le creía? Yo no le creía. A sinceridad, él me venía a mí hablándome de que Jesucristo, yo me quedaba mirándolo, pero ¿y de verdad que este tipo me está hablando a mí de esto? Sí. Desde delante de Dios. Yo no creía que él me estaba predicando. Es decir, en el sentido de que, porque mi madre había sido cristiana, desde los 13 años, desde que yo cumplí 13 años, mi madre se convirtió al evangelio. Okay. Mi madre era cristiana. Pero yo a mi madre la tenía en otro lugar. Pero en el caso de él, él me predicaba y yo me quedaba mirándolo. Okay. Este tipo está loco. ¿Como en serio tú me estás predicando a mí? Sí, entonces él me predicaba y me predicaba, pero él utilizó una estrategia muy inteligente. Él no me predicó, él me discipuló sin yo ser cristiano. Wow. Literalmente él me discipuló. Él empezó a invertir tiempo en mí, y hubieron cosas también que se dieron, yo caminando con él, que yo decía, duele si es verdad que te cristiano ahora. Y veía como a todos, me dice, pero este hombre, algo pasó aquí. Y realmente a mí una de las cosas que más me tocó fue el testimonio de él. Pero mi conversión fue de una manera sobrenatural. Sí. Sí. O sea, ya la semilla estaba sembrada. Sí. Yo, en el tiempo que él estaba predicándome, en esos tiempos fue uno de los tiempos más turbulentos míos también. O sea, yo tenía dos vidas paralelas. De hecho, yo tuve en ese tiempo unas 3 o 4 ocasiones a punto de perder la vida. Yo tuve un problema que yo fui el total culpable del problema, que yo armé el lío
porque me dio mi regalado deseo. El enemigo ahí haciendo El su enemigo, sí. influencia. Porque un tipo no me puso una canción. Terrible. Wow. Yo partí al tipo y alguien me traicionó, le entregó una pistola al tipo y el tipo me rodeó por atrás y estaba a unos 3 pies de distancia, de 3 o 4 pies de distancia. Él estaba en la puerta de un carro y yo estaba al frente del bumper. Wow. Y yo estaba de espalda y alguien me voceó detrás de ti y cuando yo miré veo al tipo partido, lleno de sangre, apuntándome con la pistola. Y de ahí Dios lo libró. Y no, dentro de mí, en mi mente, yo dije, Jesucristo, no me dejes morir aquí, que yo no me he arrepentido. ¡Ojo! Sí, y el tipo me vació la pistola. Llamó a Jesucristo en ese En ese momento, sí. Yo llamé a al que el chico le predicaba. Le predicaba. Y usted Sí, no, se miró, miraba. porque no era al que yo no le creía era él. Yo sé, yo entiendo. Es decir, no era que, porque mi mamá era cristiana y yo veía a mi mamá como buena cristiana. Y el tipo me vació la pistola. Uf. En automático en el pecho. Y yo caí al piso. Y el barrio entero empezó a gritar, lo matan, lo matan. Y habían unos amigos míos que sacaron unas pistolas también y le entregaron a tiro al tipo. El tipo se embaló. Y yo me paré del lugar. Yo pensé que yo estaba mal herido. Y no tenía nada. Pero sí, es que no, oye, no hay manera de que una persona falle, es decir, apuntándote al pecho a una distancia que es básicamente de allá donde está la mata que está detrás de ti, el árbol que está detrás de ti. No hay manera. Es decir, eso no tiene sentido. Nadie, oye, todo el que vio la situación se quedó asombrado. Y da la casualidad que él hirió más de 13 personas. Él hirió personas que estaban hasta para allá y para acá. Y la bala no me dieron a mí que estaba acá. Y yo en ese momento me levanté, corrí, agarré a un tipo que iba pasando en un motor y lo amenacé. Yo tenía un cuchillo, lo amenacé y lo hice que me lleve para el Darío. Pues yo pensaba que yo estaba herido. Sí, porque a mí me habían dado tiros y los tiros cuando tú estás caliente tú no lo sientes. Okay. Yo pensé, estoy herido. Y cuando yo llegué al Darío fue que yo me di cuenta que yo no estaba herido. Yo me quedé asombrado. Pero el ser humano es malagradecido. Es decir, el ser humano cuando tiene hambre dice, ay Dios mío, qué hambre. Y cuando estás alto dice, diablo, qué es altura. Eso es sí, así. Yo no salí de ahí convertido. No. Yo salí de ahí, conmigo no. Es lo que conmigo no. Ay, Cristo. De ahí yo salí. Usted dice con fuerza, con mucha fuerza. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, de hecho yo recuerdo que hay un amigo mío que hoy en día es cristiano también, Alcide, que está lisiado de eso. Y a él le dieron un tiro, él ni siquiera estaba en el ángulo de tiro. ¿Cómo va a ser? Sí. Hubieron gente que salieron heridos, que eso es humanamente no se puede explicar. En fin, yo después de eso seguí en mi calle y seguí haciendo. El tipo cayó preso, lo estaba buscando la policía también por otras cosas, cayó preso y yo seguí en mi calle. Y a mí me pasó una situación que ahí fue, porque te digo, el pana mío me estaba predicando, el pana mío estaba encima de mí. Hoy en día él está en España, él es pastor en España. Wow, qué bueno es Dios. Él fue misionero de Jucum y él está en España hoy en día ministrando. Y cuando él seguía ministrándome siempre, y un día él me dijo, mira, porque oye, yo primero decía, ahí viene este. Pues después era yo que lo llamaba. Sí. Sí, yo lo llamaba, acá, háblame de lo que tú me estabas hablando. Porque él me estaba discipulando. Háblame de lo que tú me estabas hablando. Y él empezaba a hablarme del tema. Y un día él me dijo, mira, yo sé que tú estás sintiendo que lo que yo te estoy hablando es de parte de Dios porque tu corazón te está ardiendo. Y eso era verdad. Y él siguió ministrándome. Y yo un día estoy recostado en el mueble de mi madre y no había luz. Yo oigo una voz que me dice, vete para la iglesia. Yo me levanto y miro y veo al hermano mío y digo, ¿qué fue? ¿Qué fue de qué? Y vuelvo y me recuesto y escucho la voz que me dice, vete para la iglesia. Y yo vuelvo y levanto la cabeza. Le digo, Daniel, deja el coro conmigo. Vete para la iglesia. Y lo veo, digo, no, porque está demasiado lejos. El mismo Dios. Yo me levanté, cogí para mi iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, ese día, yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo sí sé que cuando yo abrí los ojos, hicieron el llamado, yo estaba adelante. Usted pasó sin darse cuenta. Yo pasé sin darme cuenta, literalmente. Yo dije, ¿qué yo hago aquí?
yo pasé y de ahí para adelante tengo ya 20 años sirviéndole al Señor. Esto ha sido toda una travesía. Sí. Porque yo trato siempre como de suprimir muchas cosas de las que yo viví y hice. Porque yo no soy de la gente que me gustan testificar de mi pasado. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó, un profeta se levantó y me dijo, mira, a ti Dios te va a usar para que prediques. Y yo dije, yo voy a predicar, pues yo no tengo nada que decir. Y todo lo que vivía. No, porque yo no quería hablar de eso. No, yo sé, claro. Yo no quería hablar de eso. Y yo tenía esa batalla porque Dios me está diciendo que tengo que predicar, pero yo no tengo conocimiento. Yo no tengo sabiduría. Yo no tengo ningún tipo como de herramienta o argumento para yo presentar a la gente el evangelio. Y estaba un poquito, tú sabes, atemorizado. Sí, claro. Pero gracias al Señor, el Señor ha hecho una obra conmigo. Gloria a Dios. Y yo he podido fluir y he podido dar palabras. No, ha fluido bastante. que han bendecido a las personas. Humildemente, o sea. Sí. Si lo dice así, que yo voy a predicar. Realmente la Biblia establece que Dios pone las palabras en nuestra boca. Claro, hay un trabajo que hay que hacer de capacitación, de búsqueda, de entrega, de rendición a Dios, pero la palabra tiene de más. Y sí, es lindo ver cómo el Señor lo ha venido llevando, porque realmente, o sea, pasar de ser Taylor o cualquier sobrenombre que tenga que no... Oye, ¿cómo era que me decían? Moña loca. Ya usted sabe. Pues yo tengo los cabellos largos. Que no edifique en nada a Dios. A ser el pastor Taylor, que es un vaso de honra del Señor hoy. O sea, para mí eso es uno de los más grandes milagros, una vida transformada. Amén. Hay gente que quieren que se levante un muerto, hay gente que quieren que hayan manifestaciones terribles, pero cuando yo veo una vida transformada por el Señor, para mí ese es el mayor milagro de todos los tiempos. Una vida transformada transforma miles de vidas. Amén. Entonces, en algún momento antes de ese amigo predicarle, ¿usted creyó que iba a ser cristiano? Dígame la verdad. Si supiera que no. No. De hecho, yo me describí a mí mismo ateo. ¿Cómo? ¿Ateo? Sí. Yo pasé una experiencia. En un momento, nosotros salimos de Villa Duarte, nos mudamos fuera de Villa Duarte, que ahí fue que mi noción cambió, de que, porque yo veía a mi mamá predicando y hablando del evangelio, y yo la tenía como buena cristiana, pero yo no creía en el evangelio, yo no creía en Dios como tal, de que había un Dios todopoderoso que creó el universo. No pedía, Señor, ayúdame, nada pero tú no tenías eso en su boca. Yo no creía eso. Okay. Y cuando nosotros nos mudamos para Brisa de Caucedo, que por cierto, uno salió de ahí básicamente fue corriendo por los problemas, que allá hay más problemas. Allá pasó algo. Nosotros nos mudamos en una casa y al frente de la casa había una casa una casa que vivían unos haitianos. Las personas parecía que tenían una embajada, porque ahí llegaban haitianos y se iban haitianos cada rato. Llegaban un grupo. Y en esa casa había siempre muchas jipetas que llegaban a visitar y las personas eran brujos. Wow. Y esas personas tenían un asunto que ellos lo hacían como anual, que ellos duraban una semana. Y yo ese día fue que yo me di cuenta que lo espiritual era real. ¿Oh, sí? Sí, porque yo vi algo que yo te lo cuento a la gente y quizás hay gente que no me lo va a creer, pero yo lo vi, a mí no hay que me diga que no. Ok. Se montó la señora y otra señora más que estaba ahí. Y ellas jalaron unos machetes y empezaron a tirarse con los machetes y cosas. Y yo me quedé, que estas mujeres están locas mirando desde fuera. Y estaban tocando su palo. Y se montó un hombre. Y el hombre se montó. Y él se puso como en 4 patas. Y él daba con un puño en la tierra. Y cuando él daba con el puño en la tierra, literalmente la tierra temblaba. Dios. Tú sentías que la tierra hacía así. ¿Qué es esto? Espíritu y la Santo. señora que estaba de visita con la otra, esa señora puso un machete con la punta para arriba, que no sé cómo el machete se quedó derecho en la tierra. Y ella se acostó sobre el machete. Pues estoy hablando de acostada literalmente boca abajo. Y empezó a girar como si fuera un helicóptero. Uf. Cuando yo vi eso, literalmente yo salí corriendo. O sea, usted lo vivió. Yo lo vi, eso no me lo contaron, eso yo lo vi. Ahí fue que yo dije, pero si esto es verdad, pues entonces, Dios es real. Pues entonces lo que mi mamá predica es real. Sí. Literalmente, oiga, yo creí en lo espiritual por una cosa que lo vi de manera física. Gloria a Sí, Dios. eso no me lo contaron, yo lo vi. Y cuando yo vi eso, yo dije, por lo que entonces yo lo conté a mi mamá. Mamá me dice, no, pues tú nunca crees. Como me dijo, pues tú nunca crees. Nosotras las madres Yo tan ese día, tímidas. mira, yo tenía una perrita llamada Pulga, que
yo me embalé corriendo. Y cuando yo me embalé corriendo, Pulga se embaló corriendo y mi esposa le dije, Pulga, espérame. Yo le dije, Pulga, corre. Y cuando Pulga me pasó adelante, después, Pulga, espérame. ¿Cómo va? Sí, porque la perra salió corriendo y me pasó adelante, espérame, porque yo nunca en mi vida, oye, yo no le tenía miedo a los hombres, pero yo a eso sí le tuve miedo. Sí, es decir, o yo, sea, yo me entendió. sentí Sí. atemorizado. Yo nunca había vivido algo como eso. Eso fue lo que a mí me abrió a lo espiritual. Ahí fue que yo empecé a creer que lo que mi mamá predicaba era real, porque ella vivía reprendiendo eso. Ella. Sí, ella vivía, Padre, en el Doña, nombre de reprende Jesús, todo reprendo esto. esos demonios y ese tipo de cosas. Y yo la veía y decía, ay, pobre mami. ¿Usted decía? Sí, porque yo No pensaba creía, que eran sí, dos eso. gente ignorantes. Yo pensaba que eran mi mamá ignorante y ellos ignorantes. Pero yo no sabía realmente que era todo esto real. Cuando yo vi eso, yo dije, no, pero que esto es real. Esto no es un cuento. Aquí no hay película. No, aquí no hay película. Entonces ahí yo fue que me Dios abrí a lo mío. espiritual. Entonces cuando volví a Villa Duarte, fue que pasó todo lo que yo te conté al principio. Ujú. Que ya el amigo mío empezó a predicar, que se había convertido. Y me metí en todos los otros problemas que tuve, que terminé de alguna que Dios manera. fue bueno también. Y que Dios fue bueno, que me guardó. Y el amigo mío me predicó, te digo, él fue una persona muy paciente. Qué bueno. Porque él se dedicó mucho tiempo. No fue de que un asunto de un día, de 2 días, de un mes, no. Él duró meses trabajando conmigo. Y él me Sí. sentaba en un mueble y empezaba ahí a hablarme. ¿Y qué tú crees? Y él me hacía preguntas y me empezó a invitar a iglesias también. Y también yo tuve una experiencia muy significativa, que esa experiencia también me marcó bastante, que fue cuando él me estaba predicando. Y fue que yo fui a la iglesia de Santiago Ponciano. Sí. Pero cuando yo fui a esa iglesia, la iglesia no tenía techo. Ellos estaban trabajando en el tema de construir. Y habían una zapata grande y todo eso. Y cuando él va delante de mí, había una zapata, había que volar, había que pasar por una madera. Y cuando yo crucé, yo sentí algo sobre mí. Yo me devolví. Y él mira la cara y me dice, ¿qué pasa? Ven, dale para acá. Digo, no, ahí hay algo raro. Ven, que soy el Espíritu Santo. Y yo entré al lugar. Y cuando yo entré al lugar, que estoy en la iglesia, mira, yo recuerdo como ahora, Ponciano predicó un tema sobre el águila. Él estaba predicando sobre el águila, recuerdo como ahora. Y pasó algo tremendo. A mí ni me miraron. No oraron por mí, no me ministraron nada. Pero sabe que cuando yo salí de ahí, yo salí distinto. Sí, algo se rompió ahí. Desde ese día, yo dejé de fumar. Gloria a Dios. Desde ese día yo dejé la droga. Gloria a Y Cristo, tampoco su nombre, estaba gloria. bebiendo, porque nosotros teníamos un coro, teníamos una casa vacía, se llamaba El Dogao, que era que nos reuníamos, y a nosotros la droga nos la mandaban. Es decir, los capos de la zona nos mandaban la droga, porque yo estaba en el coro del jefe, del que le decían el jefe. Y ellos nos mandaban la droga y todo, uno no tenía ni que comprar ni nada, y uno lo usaba ahí tranquilo. Y uno se pasaba el día entero, era En coro. hay un vuelo, hay otro vuelo. En coro Y era en ahí. ese coro ahí. Entonces, de repente yo salgo de ahí y yo voy a mi coro normal y me dicen, hay un vuelo. Y yo me quedo igualito. Hay otro vuelo. Y no se montó. Y no me monté en ninguno de los vuelos. ¿Y qué es lo que Gloria está pasando? a Dios, aleluya. Ya luego la semana me dice, oye, loco, pues tú estás raro. ¿Y qué? ¿Qué es lo que es? Yo, literalmente, con una oración, Dios rompió conmigo con ese tema de... Gloria a Dios. Qué Perdón, bueno. en estar en un lugar donde Sí, se oró. con visitar un lugar. Con visitar un lugar, Dios rompió conmigo con el tema del vicio. Yo tuve una experiencia también en ese sentido. Entonces Dios venía trabajando conmigo y el amigo mío seguía ministrándome, hasta que tuve la experiencia que le conté en el mueble, que fue que Dios me habló y me levanté y fui a la iglesia y pasé y no digo, todavía yo no recuerdo. Y salió cristiano. Yo salí cristiano. Me pasó como a Jesús. Que Jesús entró al Jordán siendo hijo de María y cuando salió siendo hijo de Dios. Amén. Así me pasó a mí. Gloria Yo a entré a la iglesia Cristo. de una manera y salí de otra. Qué poderoso. Pastor Taylor, ¿qué fue lo más fuerte a la hora de esa transformación? Sabemos que hay una transición, ¿verdad? Y que la transformación es progresiva, pero ¿qué fue lo más fuerte que usted tuvo que pasar o que dejar para poder ser el hombre de Dios que es hoy? Mira, mi lucha constante siempre ha sido con el tema de que yo fui una persona muy violenta Ok. y muy iracunda. Ujú. Yo una persona que me... Así como lo vemos, tan tranquilito y calladito que no habla casi. Sí, sí. Ok. Pues mira, yo soy Entiendo todo. Yo soy una persona fui una persona muy iracunda. Wow. Y yo luché todo. Mira, a mí me pasó una situación, yo voy a contar esto. Yo saliendo de un ayuno de 3 días,
yo salí de un ayuno de 3 días. Yo tengo una sobrina que nosotros, mi hermana murió en el 98, 99, creo que si no me equivoco. Ella tenía como 6 años cuando murió. Y básicamente esa niña se crió con nosotros, conmigo. Y yo salí de un ayuno de 3 días. Y cuando salgo, que voy llegando a la hallo ya con el pecho lleno de sangre, que le dieron 3 puñaladas. Casi nada, sí. Cuando yo me encontré con eso, se me fue Dios. Saliendo de un ayuno. Saliendo de un ayuno. 3 días. Mira, yo salí. La gente sabía quién era yo, porque yo no tenía mucho en el evangelio cuando eso, tenía quizás como 3 o 2 meses. Se estaba nuevo. De hecho, sí. cuando yo me convertí, la gente iba a la iglesia para hacer por la ventana, a ver si era que verdad. a ver si yo me iba a querer, a ver si era verdad, y muchos querían a ver si yo me iba a llevar el diezmo, o estaba de atrás de una rubia o de una morena. Y yo salí de ahí. Señor, ¿pero qué es esto? Mira, yo me cegué tanto, yo me cegué de una manera que eso fue increíble, y yo salí a buscar a la persona. Y yo agarré, yo vi el rastro de personas que estaban y agarré a uno y le digo, ¿dónde? Para allá. Y yo fui allá donde estaba el lugar. Y yo le di un pecozón a la muchacha, que la muchacha rodó. Y había un tipo que se me pasó conmigo, y yo cogí una botella y se la tiré. Y la botella no le dio, la botella lo rozó. Y al tipo le pusieron un yeso. Gloria a Oye, Dios. yo me endemonié. La ira se me subió tanto que yo creo que el Espíritu Santo salió y no razonaba. Sí. Yo volví en sí como 10 minutos después. ¿Cómo se sintió cuando volvió en sí? No, imagínate tú. Horrible, ¿verdad Horrible, que sí? Claro, horrible. Mal. Horrible. Entonces mi pastor fue... yo tuve un buen pastor. Gloria a Dios. Mi pastor... De las mejores cosas que me pasó fue mi pastor. Sí. Qué lindo es Dios. Porque el pastor que me tocó era pastor. O es Era pastor, es sí, gloria es a pastor, Dios. porque no todos los pastores son pastores. Ya, dame una servilleta, por favor, de ahí para el pastor. No todos los Taylor. pastores son pastores. A mí me tocó un pastor. Qué lindo es eso. Una persona que velaba por uno, Lo cuidaba. me Y cuidaba. no lo juzgaba por el pasado que estaba viviendo. No me juzgó nunca. Nunca. Un padre. Un padre. Y mi pastor fue donde yo estaba ese día. Me agarró. Oró. Y lo llevó a la Ven. iglesia. Oró por mí y me ayudó a levantarme. Wow. Yo gloria creo a que Dios. ese momento para mí fue uno de los momentos más duros que viví. Y también reveló algo que con lo que, como te dije, es una de las cosas con las que siempre luché, que fue el tema de la ira. Sí. La ira, sí, claro. Yo, una persona que tenía una ira explosiva. Pero, ¿sabes qué yo veo? Yo veo que Dios permitió ese escenario para que pueda saber con lo que estaba tratando. Porque a veces nosotros no somos conscientes ni siquiera con qué peleamos, cuáles son nuestras debilidades, o nos enfocamos tanto en ser fuertes y trabajar las fortalezas que olvidamos nuestras debilidades. Ahí yo veo 2 cosas, Pastor Taylor. Yo veo esa misericordia del Señor, o ese escenario que Dios permitió en su soberanía para que usted pueda ver lo que la debilidad que tenía, cuál era el monstruo que había que matar en ese momento. Ujú. Y también yo puedo ver un pastor haciendo el trabajo de padre porque no tuvo un padre. Sí, Entonces sí. es lo más hermoso, porque en todo esto uno dice, pero ¿cómo si ya yo le sirvo a Dios vienen estas situaciones? Pero al contrario, o sea, yo veo ahí la manifestación del amor de Dios, el cuidado y también el trato de Dios en la vida suya. Sí, sí. Mira, yo soy una persona que puede testificar que Dios ha estado ahí. Amén. Si Dios no me ha dejado. Mira, Gloria a Dios. después que me pasó eso, ¿sabes? Independientemente de que mi pastor estuvo ahí, había una lucha. Claro Había que una sí, lucha así porque, es. tú sabes, ya el testimonio, aunque yo no estaba tan atento al testimonio realmente, yo estaba atento a encontrarme con Dios. Amén. Yo te dije que siempre bregué con música de rap. Ujú. Yo había hecho un álbum no, mejor un dicho un mistake, con el amigo mío productor, llamó Frente Patriótico, y nosotros hicimos unos temas ahí. No tuvimos ningún éxito realmente, pero sí tuvimos en el medio de la música. Sonaron, como dice. Sonamos, sí. A mí me conocían todos los que eran raperos en ese entonces. De hecho, ahí, por lo menos eso me lo dice el amigo mío, que creo que es así. Toxic Crow, se llama Toxic Crow porque el que cantaba conmigo se llamaba Nazis de Big Crow. Y él era fanático de él. Y ellos trabajaban juntos en el mismo lugar. Okay. Y cuando yo pasó todo esto, el amigo mío me llama, el productor, me dice, óyeme, tengo que hablar contigo, ven para acá. Digo, ¿qué pasa? No, ven para acá que tengo que hablar contigo.
cojo para allá a hablar con él y cuando voy a hablar con él, me dice, chacho, tú no sabes, apareció un productor. Justamente ahí. ¿Cómo va a ser? Sí, muchacho, mira, el productor nos va a dar $20,000. El tipo brega con música en inglés, en francés y en español. Sabe. Y él escuchó el álbum de nosotros y quiere bregar con nosotros. Y tú sabes que tú eres el vocalista principal. Y ya usted era cristiano. Ya yo era cristiano. Ay, qué lindo. Cuando el tipo me dice todo eso, yo pensé dentro de mí, wow, tremendo. Le dije, no, yo soy cristiano. Y me fui, pues yo me fui diciéndole, no, yo soy cristiano. Pero lo voy a pensar. pero fue pensándolo. Yo soy cristiano, pero lo voy a No, pero pensar. yo pensé, no, yo soy cristiano. Después pensé, no, pero yo soy cristiano, pues yo lo puedo hacer. Exacto. O sea, soy cristiano, pero lo voy a pensar. Mire, ya yo tenía una duda. Y cuando yo llegué a mi casa con una batalla. Wow. Eso fue en el viaje de la Caleta a mi casa. Ya yo tenía una guerra civil en mi Y una mente. gira en la mente. En mi mente, wow, y esto ahora. Y mire, yo le digo que Dios está conmigo. La esposa Gloria del a pastor Dios. fue a mi casa ese día porque no me vio en la iglesia. Y yo recuerdo que no había luz, porque allá en Villavarte nunca había luz. Algo muy extraño. Y estoy sentado ahí en el mueble de mi casa pensando en eso. Y llega Mariela, la esposa de mi pastor, y me dice, mira, Taylor, sí, estoy acá. Taylor, yo quiero hablar contigo. Y empieza a hablar conmigo y me dice, mira, yo te quería decir algo. Tú sabes que cuando una persona le sirve a Dios, el diablo busca todas las maneras de hacerlo de vía. ¿Y sabes lo que hace el diablo? El diablo, todo lo que él no pudo conseguir en el mundo, se lo pone en bandeja de plata ahora. Wow. Cuando me dijo eso, Te dijo ya. se acabó la guerra. Ahí mismo yo dije, ya yo sé que Dios me habló. Ahí le dije al hermano, no, yo no voy a tener eso. Oye, pero qué determinación, qué tremendo. De verdad es admirable porque hay personas que se justifican. No, pero que tú sabes que este es el mundo, esto es lo que yo quería hacer y mira ahora por fin y Dios sabe. Y a veces que encasillamos a Dios o lo acomodamos a nuestro deseo. Sí. Sin Pero embargo, sabe un hombre determinado. pero ¿sabe qué pasó? Que cuando el tipo se fue, al tipo le dio un infarto. Wow. Al dueño del sello diquero. ¿Cómo Y murió. Oh, santo Dios. O sea, que era una oferta temporal, era una solamente oferta, para era para que desviarlo. yo le sea infiel a Dios. Sí, solamente El desviarlo. tipo se fue del país y el tipo después que se fue del país, al mes se murió. Wow. Al mes murió de un infarto al corazón. Santo Entonces yo dije, Dios. al final Dios me ha estado cuidando en todo esto. En todo. Y una de las cosas por eso que yo he tratado siempre de serle fiel a Dios. Amén. Porque yo no puedo decir que yo no he visto a Dios en ninguna etapa de mi vida trabajando. Hay una manera que quizás, hay momentos en que quizás yo no le entienda lo que Sí, Él esté así haciendo. es, así es. Pero siempre he visto a Dios trabajando en mi vida y empezamos en el ministerio. Cuando mi pastor salió del país, en la iglesia donde estaba, había un conflicto muy fuerte y estaban, tú sabes, en una batalla porque parecía Juego de Tronos. Conciliar. No era un concilio, era una iglesia independiente, ok. pero parecía Juego de Tronos. Se estaban matando un grupo de diáconos y la copastora por quedarse al frente de la iglesia. Muy triste. Y ahí la gente estaban, ya tú sabes, cada quien por su lado. Y yo empecé a orar y Dios me envió entonces para el lugar donde estoy. Y cuando Dios me envió a ese lugar, tú sabes, para mí fue un poquito difícil porque era diferente. La transición duele como quiera, por más como quiera, claro que sí. Pero Dios me envió con la intención, ¿sabes?, de trabajar conmigo, de formarme y de prepararme, porque al final tú puedes tener potencial, pero el potencial sin preparación, Sin el carácter. sin el carácter Así formado es. y la preparación necesaria, al final termina siempre siendo básicamente un desperdicio. Sí, un desastre, ¿verdad? Un desastre. Así Y Dios me es. ayuda en ese sentido. Yo tengo una pregunta aquí. Ok, vemos la transformación, vemos la transición, vemos que Dios ha estado en cada momento y que todo ha sido para Él glorificarse. Pero ¿cómo pasa Taylor, el evangelista, el ministro, el misionero, a ser el pastor Taylor? O sea, ¿cómo fue ese llamado pastoral? Bueno, yo no empecé como pastor, yo empecé como plantador de iglesia. Yo empecé trabajando en la iglesia como plantador de iglesia y empecé plantando una iglesia en el Almirante, que fue la primera iglesia que empecé a plantar. Y trabajé en el Almirante un tiempo, entonces le entregué a una persona porque allá hay un sistema de plantador que es Pablo plantó, Apolo regó. Ajá, El crecimiento ok. lo da O Dios. sea, usted Entonces, planta, yo otro planto, riega y entonces Dios hace que crezca. Exactamente. Entonces yo empecé en ese lugar y dejé un buen grupo, se lo entregué a la persona, que el hermano Martín. Él luego llegaron unas misioneras que lo ayudaron. El caso fue que la iglesia hoy en día está de pie. Gloria a Dios. Y tuve otros lugares donde también inicié la obra en Los Guandules,
el sector de los guandules, en Boca Chica y en otras zonas que esas zonas no tuvieron éxito. En medio de eso, el superintendente de la iglesia un día me dice, mira, la iglesia de tal sitio está cerrada, a mí me gustaría que tú reabras esa iglesia y trabajes en ese lugar. Yo le dije, bueno, vamos para allá. Y yo empecé a abrir la iglesia, empecé a trabajar. En medio de eso conocí a mi esposa. La más bella. A mi morena. Entonces, cuando conocí a la flaca en ese entonces, yo tenía pocos meses ahí establecido en ese lugar. Y no era que yo estaba pastoreando el lugar, sino que lo estaba reabriendo. Y cuando las cosas se fueron dando, y yo le hablé a mi superintendente, me dijo, mira, tú te vas a quedar ahí entonces ya, porque si tú te vas a casar, ya ese lugar que Dios tiene para ti, entonces me dejaron en ese lugar. O sea, que junto con la morena vino el pastorado. Exactamente. Eso es un punto muy importante. Gloria a Dios. Pastor Taylor, ¿cuál es su versículo favorito y por qué? ¿Qué trato especial Dios tuvo con usted con ese versículo? Mi versículo favorito es Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Dígalo para la gente que no se lo sabe, por favor. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La palabra sentir no es sentir, es actitud. La misma actitud. La misma actitud que hubo en Cristo. Entonces, una de las cosas que tenía que trabajar era mi actitud. Y yo siempre tomaba ese pasaje. Qué bueno. Como referente. Decía, wow, yo tengo que tener la actitud de Cristo. Y cada vez que me doy una situación que yo entiendo que debo de explotar, yo pienso en ese pasaje. O sea, que Dios lo usó para marcar la vida y para marcar la forma de vida, de conducta. Sí. Porque a veces nosotros tomamos un versículo bíblico para acusar a otro. No, a veces tomamos también los versículos como si fuera una promesa de bendición. Exactamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí Dios me dio ese. Y ese versículo bíblico me ha servido a mí cada vez que yo enfrento una situación. Yo pienso que tengo que tener la actitud que tuvo Cristo. Gloria a Dios. Si no irme a no ser Taylor, porque si soy Taylor hay un problema. Usted sabe que eso me recuerda mucho, porque yo no fue un texto bíblico, pero hubo una pregunta que a mí me hicieron un día que marcó mi vida. ¿Qué haría Jesús? Entonces, en cada situación, en cada cosa que yo voy a enfrentar, cada cosa que llega, cuando alguien hace algo contra mí, habla mal de mí, lo que sea, la pregunta que yo me hago es, ¿qué haría Jesús? Porque yo tengo que ser imitadora de Él. Así es. Entonces, eso me ayuda a mí a mantenerme en la línea. Y amén. Así veo que también a usted. Pastor Taylor, vamos a ir concluyendo. Si pudiese cambiar algo, si usted pudiera cambiar algo del pasado, ¿qué cosa usted cambiaría? ¿Qué cambiaría? Sí, del pasado. ¿Qué cambiaría? Son tantas cosas. Diga la que usted puede decir, mira, yo haría tal cosa diferente. Bueno, mira, yo me llamaron en San Pedro. Yo estaba en San Pedro creo que el 99, si no me equivoco, en el 99. Y yo no fui. Me llamaron porque mi hermana estaba enferma. Y no fue. Gloria a Cristo. Me dijeron que ella estaba enferma y a lo mejor dicho, yo sabía que ella estaba enferma, pero me llamaron para que la fuera a ver. Y yo estaba trabajando en una empresa y le di más importancia al trabajo en ese momento. Luego después cuando me llamaron me dijeron que había muerto. Entonces, si pudiera cambiar algo en mi pasado sería eso. La vería ella. Gloria a Dios. Qué edificante, Taylor, porque a veces nosotros ponemos... O sea, yo estaba esperando, para ser sincera, que usted me va a decir no entrar en drogas, no hacer esto, no hacer aquello, pero mira cómo ni siquiera eso tuvo tanto efecto en la vida suya como el no reaccionar, darle el tiempo a un ser amado cuando pudo darlo. Uh-huh. O sea, señores, esto es algo demasiado importante. Nosotros lo vemos como a veces tan simple, pero es tan importante porque las cosas que más van a edificar nuestra vida, que más nos van a bendecir, es estar para los que amamos. Y no hay nadie en esta tierra que pueda quitar ese lugar de la gente que amamos, ese tiempo de calidad que le damos a la gente. Amén. Que cuando no está, ya podemos estar tranquilos y decir, yo hice lo que yo tenía que hacer, hice lo correcto. Amén. Sí,
esto ha sido mucho para mí. De verdad que sí. O sea, Dios ha sido bueno. Yo sé que es una entrevista de mucha edificación, que la gente que la va a ver igual va a llorar. No sé cómo yo no he llorado, porque es que tengo que darle fuerza a él, por eso yo me estoy conteniendo. Pero yo quiero que usted le dé un consejo a esas personas que hoy están en vicios, envueltos no solamente en drogas, porque hay vicios que te van a dañar. Todo lo que es vicio es dañino, todo lo que es malo nos daña. Pero también esas personas que, como no han vivido un hogar funcional, como no tienen un padre a quien ir, como no tienen una figura a quien puedan acudir y carecen de ese amor, a veces crecemos buscando probarnos a nosotros mismos que sí podemos, que somos fuertes. Y esa es la aprobación que se busca mayormente en la calle. Así es. Todo el que está en la calle, todo el que viene de ahí es porque quiere llenar un vacío o probar que sí puede a pesar de. Un consejo que usted le pueda dar a esas personas que están batallando y que no le sirven al Señor o que le sirven a Dios, pero tienen situaciones tan fuertes y están lidiando con tantos demonios que no tienen cómo vencerlo. Mire ahí para que haga un enfoque ahí con esas personas, por favor. Bueno, yo lo único que te puedo decir a ti, si me estás viendo ahora a través de este video, es que no pierdas las esperanzas. Gloria a Dios. Mantén la esperanza en Dios. Créele a Dios. Porque yo particularmente en el momento en el que me encontraba, yo he contado ya que yo no creía en un momento en Dios. Pero cuando Dios empezó a revelárseme a mi vida, una de las cosas que me mantuvo enfocado y mantuvo de pie fue el hecho de que yo empecé a creer realmente en Él. Gloria a Yo Dios. empecé a poner mi esperanza en Él. Yo dije, si Dios es real, Dios me va a escuchar. Si Dios es real, Dios hará un milagro en mí. Y lo ha hecho, gracias al Señor. Tengo Amén. 20 años que le sirvo al Señor. Más de 20 que dejé los vicios, dejé la droga. Y todo ha sido simplemente por una palabra que se sembró en mi vida. Ten esperanza, cree lo que Dios dice de ti. No importa en la situación que tú estés, si Dios lo dijo y tú le crees, Él lo hará. Amén, gloria al Señor. Señores, este programa ha estado muy, muy interesante, sumamente edificante. Yo espero que usted lo comparta con alguien. Yo espero que usted se lo envíe a esa persona que está pasando situaciones. Recuerde que esto es vaso de honra y que es su decisión de nadie más, mantenerse firme en la verdad. Dios le bendiga.